Hoy realizaremos una tabla de frecuencias agrupada y aprenderemos a calcular el valor de la media, la mediana y la moda. No olvides suscribirte y comencemos con este nuevo aprendizaje. Para elaborar nuestra tabla de frecuencia agrupada vamos a utilizar los datos que tenemos aquí en pantalla. Bueno, primero vamos a obtener tres valores principales para que nos den paso a elaborar dicha tabla de frecuencia. Los valores que vamos a buscar primero van a ser el valor del rango, y lo vamos a abreviar con la letra R, el valor del número de intervalos, que lo vamos a abreviar con la letra K, y el valor de la amplitud, que lo vamos a abreviar con la letra A. Para nuestro rango vamos a utilizar la siguiente fórmula. El rango va a ser la diferencia entre el dato mayor, que vamos a decirle que es X máxima, menos el dato menor, que va a ser X mínima. Bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a buscar en nuestro conjunto de datos cuál es el mayor y cuál es el menor de todos ellos. Buscando nos vamos a dar cuenta que para este ejemplo el dato mayor, la X máxima, va a tener o es igual a 85 y el mínimo es igual a un valor de 57. La diferencia entre estos dos nos va a dar un resultado de 28. Este primer valor es el que vamos a obtener y vamos a colocar de este lado. Ahora vamos con el número de intervalos. Para los intervalos vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser igual a 1 más 3.222 logaritmo de n. Ahora tenemos otra variable aquí, n. N es el total de valores. Para encontrar este valor de k vamos a contar todos los datos que tenemos aquí en pantalla en nuestro conjunto y nos vamos a dar cuenta que tenemos un total de 30 datos. Entonces k va a ser igual a 1 más 3.222 por el logaritmo de n, que en este caso es 30. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular primero el logaritmo de 30. Ese valor lo voy a multiplicar por 3.222 y al final le voy a sumar 1. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces k va a ser igual a 1 más 3.222, el logaritmo de 30 es igual a un valor de 1.4771. Entonces k va a ser igual a 1 más este valor multiplicado por este otro, nos va a dar un resultado igual a 4.759 y la suma va a ser igual a 5.759. Ahora k es el número de intervalos, tenemos que utilizar un valor entero. Tenemos 5.759. Bueno, lo podemos redondear a 6, pero siempre es recomendable utilizar como número de intervalos un número impar, pero también aquí la estadística te permite utilizar el número que mayor se acomode a las necesidades. En este caso vamos a utilizar un número impar. Si lo redondeamos es 6, el siguiente número impar va a ser 7. Entonces el número de intervalos va a ser igual a 7. Vamos con el siguiente, la amplitud. Para la amplitud vamos a utilizar la siguiente fórmula. Va a ser igual al valor del rango dividido entre el número de intervalos. Entonces la amplitud va a ser igual. El rango tiene un valor de 28 y el número de intervalos ya mencionamos que va a ser 7. Entonces esta división nos va a dar un valor igual a 4. Ya que tenemos estos tres valores, rango, número de intervalos y amplitud, vamos a proceder a elaborar nuestra tabla de frecuencia agrupada. En nuestra tabla de frecuencias vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner 5 columnas. Recordemos que en esta primera parte vamos a encontrar el valor de la media, la mediana y la moda. Te voy a dejar aquí en la descripción del video el enlace para que revises en la segunda parte, donde vamos a calcular la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Bueno, ahora vamos a colocarle 5 columnas
con 8 filas. En nuestra primera fila vamos a escribir los encabezados que va a llevar cada una de mis columnas. En el primero vamos a escribir, en este caso van a ser los intervalos. Intervalos. Esta columna vamos a utilizar el número más pequeño de nuestro conjunto de datos. Bueno, nos dimos cuenta anteriormente al calcular el rango que el valor más pequeño es el número 57. Ahora, para formar el intervalo vamos a sumarle el valor de la amplitud. 57 más 4 me va a dar un valor de 61. Ahora, para el segundo intervalo voy a repetir el número que escribí al último, que en este caso va a ser 61. Y otra vez le voy a sumar 4. 61 más 4 me va a dar un valor de 65. Voy a repetir esta misma operación con las siguientes filas. Repito otra vez de este lado el número 65 y le voy a sumar 4. Ahora va a ser 69. Una vez que ya tenemos lleno todas las filas de las columnas, de la primera columna que es de los intervalos, si te das cuenta estamos utilizando 7 filas porque tenemos 7 intervalos. Ahora hay que poner muchísima atención aquí. En ocasiones aquí nos coincide el último intervalo 81 85 con el número más grande, pero hay ocasiones que pasa que resulta que el número más grande es 86, pero nuestro intervalo llega hasta 85. Entonces, ¿qué hay que hacer? En lugar de 85 vamos a escribir 86, aunque este último intervalo tenga una amplitud más grande, pero con esto vamos a hacer que tomemos en cuenta todos los datos. La siguiente columna, para esta columna vamos a colocarle una X y le vamos a llamar marca de clase. La marca de clase la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a sumar los dos valores que conforman el intervalo. A este primer número, el más pequeño, le vamos a llamar límite inferior y el más grande límite superior. Bueno, vamos a sumar los dos límites y la vamos a dividir entre 2, es decir, vamos a obtener el promedio de cada intervalo. Para el primero, en este caso, va a ser igual 57 más 61 entre 2. Y 57 más 61 y lo dividiendo entre 2 me va a dar un valor de 59. Entonces ese 59 es el que voy a escribir de este lado. Para la siguiente fila, ahora va a ser 61 más 65 entre 2 y me va a dar un resultado igual a 63. Entonces escribo 63 de este lado. Para la tercera, otra vez lo mismo, 65 más 69 y el resultado lo divido entre 2 y me va a dar un valor igual a 67. Lo escribo aquí. Este mismo procedimiento vamos a realizar consecutivamente hasta la última fila. Ya que llenamos toda la columna de la marca de clase, podemos revisarla de una forma si nuestros datos han sido correctos. ¿Cuál va a ser? Que la diferencia entre una fila y otra sobre esta columna va a ser igual al valor de la amplitud. 63 menos 59 me va a dar 4, 67 menos 63 me va a dar 4, y así consecutivamente. Si en todos ellos hay una diferencia de 4 que equivale para este ejemplo el valor de la amplitud, entonces hemos calculado correctamente nuestra marca de clase. Ahora, para nuestra siguiente columna vamos a colocarle una F minúscula. Y esta F minúscula nos va a representar un valor que llamamos frecuencia absoluta. ¿Cuál va a ser la frecuencia absoluta? Todos los números que se encuentran dentro de cada uno de los intervalos. Bueno, revisando nuestro conjunto de datos, vamos a buscar cuántos números hay de 57 a 61, pero sin incluir el 61. Es decir, ¿cuáles números? 57, 58, 59 y 60. Revisando y contando vamos a tener que hay 7 números dentro de ese intervalo. Ahora, en la siguiente fila, del 61 al 65, aquí ya voy a incluir el 61. Por eso en el primer intervalo no lo hice, pero ahora en el segundo sí. Entonces va a ser del 61 al 65, pero sin incluir el 65. ¿Qué números? 61, 62, 63 y 64. ¿Cuántos números hay dentro de este intervalo? Vamos a revisar nuestro conjunto de datos y nos vamos a dar cuenta que tenemos 2. Para el siguiente, del 65 al 69, pero sin incluir el 69.
Entonces va a ser 65, 66, 67 y 68. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos 6 datos. Lo mismo vamos a hacer con las siguientes filas para completar esta columna. Una vez que ya tenemos llena esta fila, bueno, vamos a volver a recordar que hicimos. Buscamos cuántos números se repiten dentro de este intervalo. Por ejemplo, en este último, de 81 a 85, vamos a buscar todos los números que estén entre 81 y 85. Nada más tenemos 2 en nuestro conjunto de datos. Si revisamos, vamos a encontrar que únicamente tenemos 2 números, que es 84 y 85. Entonces lo vamos a escribir. Lo mismo acá. ¿Cuántos números hay en este intervalo, que es del 65 al 69? Pero no vamos a incluir el 69, solo hasta el 68. Es decir, se pueden repetir 2 números, por ejemplo 2 veces el 61, 2 veces el 63, una vez el 62 y así sucesivamente. Y vamos a contar, y es el valor que vamos a escribir aquí en nuestra columna de frecuencia absoluta. Ahora vamos con la siguiente columna. Para la siguiente columna le vamos a colocar una F mayúscula y una letra A, frecuencia acumulada. Ahora, para esta frecuencia acumulada vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el primer número que tenemos en nuestra frecuencia absoluta. Bueno, en este caso es 7. Para la segunda fila voy a sumar el siguiente número de mi frecuencia absoluta, 7 más 2, y me va a dar 9. Para el siguiente va a ser 9 más 6 y me va a dar un valor igual a 15. Para el que sigue, 15 más 6 y me va a dar un valor igual a 21. El otro, 21 más 5 y me va a dar un valor de 26. El que sigue, 26 más 2 y me va a dar un valor de 28. Y el último, 28 más 2 y me va a dar un valor de 30. Ahora, ¿cómo voy a revisar que estas dos columnas estén bien elaboradas? Bueno, en la columna de la frecuencia absoluta voy a sumar todos los valores. 7 más 2 más 6 más 6 más 5 más 2 y más 2, y me va a dar un valor igual a 30, que coincide con el total de elementos que tenemos en nuestro conjunto de datos. Ahora, este valor tiene que ser igual al último de nuestra columna de frecuencia acumulada. En este caso tenemos 30 y 30. Quiere decir que estamos realizando el procedimiento de forma correcta. Ahora, ya que tenemos esta parte, vamos a ubicar el primer valor, que es nuestra media aritmética. Para calcular la media aritmética vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser igual a la sumatoria de x por fi entre n. Esta x, recordemos que en esta tabla va a ser igual al valor de la marca de clase. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la siguiente columna y en ella vamos a poner el siguiente encabezado: x por f, vamos a poner nada más f, x por f. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el número de x por el número de f de cada fila. Por ejemplo, 59 por 7 me va a dar un valor igual a 413. El que sigue, 63 por 2 me va a dar un valor igual a 126. Esta misma multiplicación lo voy a realizar para toda la columna. Ya que tenemos todos los datos en nuestra columna, lo que vamos a hacer, como nuestra fórmula nos dice la sumatoria de x por f, entonces vamos a sumar todos los datos que tenemos en esta columna y nos vamos a dar cuenta que la suma es igual a 2066. Este valor que encontramos aquí es el que vamos a utilizar en esta parte. Representa lo que tenemos aquí en nuestro numerador. Entonces x va a ser igual la sumatoria de x por f, que es este valor que tenemos en esta parte, es 2066, y lo voy a dividir entre el valor de n, que es el total de datos que tenemos en nuestro conjunto, que es igual a 30. Y realizando esta primera división va a ser la media un valor de 68.87. Es el que vamos a escribir a este lado, 68.87. Ya tenemos el primer valor, ahora vamos a calcular el valor para nuestra mediana. Para buscar el valor de nuestra mediana, vamos primero a ubicar en qué fila
se encuentra. Vamos a buscar primero la fila. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula: n entre 2 cuando el valor de n es par y n más 1 entre 2 cuando el valor de n es impar. En este caso el valor de n es 30, entonces es un número par. Voy a utilizar la fórmula que tengo en la parte de arriba. Entonces voy a escribir 30 entre 2 y me va a dar un valor de 15. Ahora este 15 me va a servir para ubicar la fila en la que se encuentra la mediana. Voy a buscar en la columna de frecuencia acumulada el primer número que sea igual o mayor que 15, que el valor que me dio acá. Y comienzo a buscar y me doy cuenta que en mi tercer fila tengo un número igual que sea 15. También aquí, por ejemplo, si yo tuviera un valor de 17 y no 15, también puedo utilizarlo, porque recordemos que es el primer número que sea mayor al de mi resultado. Entonces vamos a utilizar esta fila que tenemos de este lado. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar para calcular la mediana es esta: LI límite inferior más n entre 2 menos FAI menos 1 entre FI por A. Este valor de A es el de la amplitud. Ahora vamos a desglosarlo porque sé que en ocasiones al ver así la gran fórmula no se entiende la primera. Bueno, LI es el valor del límite inferior del intervalo, como lo mencionamos anteriormente. ¿De qué intervalo? En la fila que ubicamos, en este caso es en esta. El límite inferior es 65 y el límite superior es 69. Entonces voy a escribir de este lado la mediana. El límite inferior va a ser 65 más, ahora, n entre 2. Ya lo realizamos. N entre 2 me va a dar un valor de 15. Menos, ahora, la parte que dice I se refiere a la fila en la que estamos trabajando. FAI. ¿Cuál es FAI? Frecuencia absoluta. FAI 15, pero me dice FAI I menos 1. Cuando tengo I menos 1 está haciendo referencia a la frecuencia absoluta, a la frecuencia acumulada, pero de la fila anterior. Entonces no es 15, sino va a ser 9. Cuando me diga I más 1, entonces es el número de la fila que tenemos a continuación. Entonces dice FA, pero I menos 1. Entonces voy a utilizar 9. Escribo de este lado 9. Y este valor lo voy a dividir entre FI. ¿Cuál es FI? El valor de la frecuencia absoluta de esa fila. En este caso es 6. Entonces voy a escribir aquí 6. Por el valor de la amplitud del intervalo, que en este caso todos tienen una amplitud igual a 4. Ahora, la mediana, voy a realizar la siguiente operación. Tengo aquí 65 más 15 menos 9 me va a dar un valor igual a 6. 6 entre 6 me va a dar un valor igual a 1. 1 por 4 me va a dar igual a un valor de 4. Primero realizo la resta, luego lo divido y por último lo multiplico. Y 65 más 4 me va a dar un valor de 69. Entonces el valor de mi mediana para este conjunto de datos es igual a 69. ¿Y cómo me doy cuenta si realicé el procedimiento de forma correcta? Es que el número debe de estar dentro del intervalo. Si nos damos cuenta, está aún dentro, que 69 es el límite superior. Ahora lo que vamos a continuar es buscar el valor para nuestra moda. Para encontrar el valor de nuestra moda en este ejercicio vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, pero primero es necesario ubicar cuál es la fila en la que se va a encontrar esa moda. Bueno, a diferencia de la mediana, no vamos a utilizar una fórmula para ubicar la fila, sino vamos a trabajar en la columna de nuestra frecuencia acumulada y vamos a buscar cuál de todas ellas es la más grande. Para este ejemplo nos damos cuenta que la mayor es 7, entonces nuestra moda va a estar ubicada en nuestra primer fila, en esta que tenemos de este lado. Ahora, ya que ubicamos la fila, vamos a buscar cada uno de los datos que tenemos aquí en la fórmula. Sé que tal vez a la primera se ve un poco extraño porque tenemos tantos números, tantas letras, pero vamos a desglosarlo. Tenemos aquí la moda, va a ser igual
al límite inferior. Otra vez, el límite inferior del intervalo es el número más pequeño del intervalo. ¿De cuál? El que está en nuestra primera fila. En este ejemplo va a ser 57. Bueno, entonces vamos a escribir 57. Más, ahora, FI. F, recuerden que F nos representa la frecuencia absoluta. Y la I nos representa la fila en la que estamos trabajando. Entonces FI va a ser el valor que se encuentra en nuestra primer fila. En este caso va a ser 7. Menos FI menos 1. Otra vez como en la mediana. Cuando tenemos I menos 1 nos hace referencia a una fila antes. Cuando tenemos I más 1 nos hace referencia a una fila después. Ahora, I menos 1, una fila antes. Pero como no tengo otra fila anterior a esta, entonces le vamos a escribir un valor de 0. Lo vamos a dividir. Y otra vez tenemos acá FI que vuelve a ser 7. Menos FI menos 1, una fila antes, pero no tenemos, entonces vamos a volver a escribir 0. Más, ahora FI, que va a ser otra vez el valor que tenemos en nuestra primera fila, que vuelve a ser 7. Menos FI más 1, I más 1, la fila que está después, que va a ser 2. Entonces voy a escribir este lado 2. Y todo este valor lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo, que este intervalo sigue teniendo una amplitud igual a 4. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si en algún dado caso que tal vez tu moda se encuentre en el último intervalo y al último intervalo le tuviste que cambiar la amplitud, no fue 4 fue 5, vas a utilizar la amplitud que tiene ese intervalo. Ahora, ya que tenemos esta parte, vamos a realizar cada operación. Entonces tenemos 57 más 7 más menos 0 nos va a seguir dando 7. Y en esta parte de abajo tenemos 7 menos 0, 7 más 7 menos 2 nos va a dar 5. Y este valor lo vamos a multiplicar por 4. Entonces nuestra moda va a ser igual a 57 más, vamos a multiplicar aquí a este lado 7 por 4, nos va a dar un valor de 28. Y abajo vamos a escribir 7 más 5 nos va a dar 12. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 28 entre 12 y el resultado lo voy a sumar a 57. Me va a dar un valor igual a 59.33. Este es el valor que le corresponde al valor de mi moda. Pero podemos dejarlo así con números decimales, o también podemos hacer lo siguiente, redondearlo o truncarlo. Como en este caso tenemos .33, lo vamos a truncar a 59. Entonces vamos a decir que nuestra moda es igual a 59. Con esta parte hemos terminado de calcular estos tres valores utilizando una tabla de frecuencia agrupada. Te invito a que revises el siguiente video donde vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Me despido, recuerda, mi nombre es Héctor Almenta Moreno. Dios te bendiga.